Primer libro de Corintios, capítulo 7. En cuanto a lo que me preguntaron por carta, si no se casan, magnífico. Pero por lo general es mejor que se casen. Que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido para evitar caer en pecado. El hombre debe satisfacer los derechos conyugales de su esposa y lo mismo la esposa hacia su esposo. La mujer que se casa deja de reservarse por entero los derechos de su propio cuerpo, porque éste pertenece también a su esposo. Asimismo, el esposo deja de reservarse los derechos sobre su cuerpo, porque éste pertenece también a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen los derechos conyugales a menos que se pongan de acuerdo en no ejercerlos durante un periodo de tiempo definido para dedicarse por entero a la oración. Pero luego, únanse de cuerpo para evitar que no se puedan dominar y Satanás los tiente. No digo que tengan que casarse, pero bien puede hacerlo si lo desean. Me gustaría que se quedaran solteros, como yo, pero no todos somos iguales. A unos Dios les ha concedido esposa o esposo, y a otros les ha dado el don de permanecer solteros y ser felices. En otras palabras, los solteros y las viudas deben quedarse solteros como yo, pero si no pueden dominarse, cásense. Mejor es casarse que quemarse de concupiscencia. Pero para las casadas tengo una orden, no una sugerencia. Y la orden no es mía, sino del Señor. La esposa no debe separarse del esposo. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su esposo. El esposo, por su parte, no debe divorciarse de su esposa. Deseo añadir aquí algunas ideas propias. Esto no lo ha ordenado el Señor, pero lo creo correcto. Si un cristiano tiene una esposa que no es creyente, pero desea continuar con él de todas maneras, no debe dejarla ni divorciarse de ella. Y si una cristiana tiene un esposo que no lo es, pero desea que ella se quede con él, no lo deje. Quizá el esposo incrédulo se convierta con la ayuda de la esposa creyente. De otra manera, si la familia se separa, puede ser que los hijos jamás conozcan al Señor. Mientras que si permanece unida, Dios mediante, puede resultar en la salvación de los hijos. Pero si el esposo incrédulo o la esposa incrédula desea irse, dejen que se vaya. El cónyuge cristiano no debe insistir en que el incrédulo se quede, porque Dios desea que en la familia reine la paz y la armonía. Después de todo, no sabes, mujer, si tu esposo va a convertirse si se queda. Y lo mismo digo al esposo en cuanto a la esposa. Pero al tomar cualquier decisión en cuanto a estos asuntos, traten de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, casándose o no casándose, según Dios los guíe y ayude, y aceptando las circunstancias que el Señor les ponga delante. Esto ordeno en todas las iglesias. Por ejemplo, el que pasó por la ceremonia judía de la circuncisión antes de hacerse cristiano, no debe hacer nada al respecto. Y si no se circuncidó, no se circuncide. Que el cristiano se haya circuncidado o no, no tiene importancia. Lo que sí es importante de veras es agradar a Dios y guardar los mandamientos de Él. En general, las personas deben continuar siendo lo que eran cuando Dios los llamó. ¿Que eres esclavo? No te preocupes. Desde luego, si tienes la oportunidad de obtener la libertad, procúrala. Si eres esclavo y el Señor te llamó, recuerda que Cristo te libertó de la horrible esclavitud del pecado. Si eres libre cuando te llamó, recuerda que ahora eres esclavo de Cristo. Has sido comprado por Cristo y a Cristo perteneces. Vive libre de los orgullos y las aprensiones terrenales. Cada uno de ustedes, hermanos, pertenezca en el estado en que se encuentra cuando se hizo cristiano, porque ahora tiene al Señor que les ayuda. Y ahora voy a tratar de contestarles
otras de las preguntas. ¿Qué de las solteras? ¿Debe permitírseles quedar así? No tengo ningún mandamiento del Señor al contestarles esta pregunta, pero les daré mi opinión, que es la opinión de uno en quien por la misericordia de Dios pueden confiar. Los cristianos estamos en el presente afrontando grandes peligros, y en tiempos como estos creo que es siempre mejor que la gente se quede soltera. Desde luego, al que está casado no se le ocurra divorciarse, pero si no lo está, mejor es que no se apure en casarse. Pero si resuelve casarse de todas maneras, está bien. Y si una muchacha decide casarse a pesar de las circunstancias, no es pecado. Sin embargo, el matrimonio les traerá problemas adicionales que estoy seguro no ansían. Lo más importante de todo es que recuerden siempre que el tiempo que nos queda es corto y que no quedan demasiadas oportunidades de servir al Señor. Por tal motivo, los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible al Señor como si no la tuvieran. Ni la alegría, ni la tristeza, ni la prosperidad económica deben impedirnos realizar la obra de Dios. Los que suelen disfrutar las cosas buenas que este mundo ofrece deben aprovechar bien las oportunidades de servir a Dios, sin dejar de disfrutar lo que tienen, porque el mundo, tal como lo conocemos, pronto pasará. Sea lo que sea, deseo que estén libres de preocupaciones. El soltero está libre para trabajar para el Señor y meditar en cómo agradarlo. El casado, en cambio, no está tan libre, porque tiene que ocuparse de sus responsabilidades terrenas y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos, y lo mismo le pasa a la que se casa. La soltera está siempre ansiosa de agradar al Señor en cuanto es y hace, pero la casada tiene que tomar en cuenta los quehaceres de su casa y los gustos de su esposo. Digo esto para ayudarlos, no para que dejen de casarse. Deseo que hagan lo que más convenga al servicio del Señor, lo que menos les impida servirle con dedicación. El que crea que su hija debe casarse porque los años le están cayendo encima, está bien, no peca, que se case. Pero si alguno cree que su hija no debe casarse y puede inducirla a ello, hace bien. Es decir, si quiere que se case, bien, y si no quiere que se case, mejor. La esposa es parte del esposo mientras éste vive. Si el esposo muere, puede volver a casarse, con tal que se case con un cristiano. Pero en mi opinión sería más feliz si no se vuelve a casar, y creo que cuando digo esto, lo estoy dando un consejo del Espíritu Santo. Corintios capítulo 8. Y ahora pasemos a la pregunta que me formulan en cuanto a si se debe comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos o no comerlo. Es cierto que más o menos todos estamos bien instruidos en cuanto a esto. Sin embargo, aunque el sábelo todo nos hace sentirnos orgullosos, lo que de veras se necesita para edificar a la iglesia es el amor. El que cree que lo sabe todo es un ignorante. Pues bien, Dios sabe quién lo ama de veras. Entonces, ¿qué? ¿Debemos comer carne sacrificada a los ídolos? Bueno, sabemos bien que el ídolo no es un Dios y que solo hay un Dios. Según algunos, hay muchos dioses poderosos en el cielo y en la tierra, pero nosotros sabemos que solo hay un Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas y quien nos hizo para Él, y un Señor Jesucristo, quien lo creó todo y nos da vida. Sin embargo, algunos cristianos no se dan cuenta de esto. Están acostumbrados a pensar que los ídolos tienen vida y han creído que los alimentos ofrecidos a los ídolos han sido ofrecidos a dioses de verdad. Por eso cuando comen esos alimentos su conciencia los molesta. Recuerden que a Dios no le importa si los comemos o no. No somos peores si los comemos ni mejores si no lo hacemos. Ahora bien, cuidado, no vayas a lastimar
al hermano de conciencia débil al usar de la libertad que tienes de comer cualquier cosa. Porque puede suceder lo siguiente. Digamos que tú, porque crees que no hay nada malo en ello, vas a comer al restaurante del templo pagano donde sirven comidas procedentes de los sacrificios, y un hermano débil pasa por allí. Pudiera ser que aquel hermano se decida entonces a comer, aunque por dentro crea que está haciendo mal. Si es así, tú, que sabes que lo estás haciendo, serás responsable del daño espiritual por tu conocimiento. Causa al hermano de conciencia débil. Le haces daño a él. Porque por él murió Cristo, y pecar contra tu hermano alentándolo a hacer algo que cree que es incorrecto es pecar contra Cristo. Así que, si el comer carne ofrecida a los ídolos va a hacer pecar a mi hermano, mejor no la como nunca. Porque dañar a mi hermano es lo que más me interesa y lo único que quiero. Corintios 1, capítulo 9. Soy apóstol mensajero de Dios y no tengo que dar cuentas a ningún hombre. He visto al Señor con mis propios ojos, y las vidas transformadas de ustedes atestiguan la dura labor que he realizado para Él. Hay quienes dicen que no soy apóstol, sino para otros sí lo soy. Para ustedes sí, porque fueron ganados para Cristo por medio de mi persona. Para los que poseen en duda mis legítimos derechos, diré lo siguiente: ¿tendré o no tendré derechos? ¿No podría yo, como los demás apóstoles, tener el privilegio de hospedarme en las casas de ustedes? ¿No tengo derecho a tener una esposa y llevarla en mis viajes como hacen los demás discípulos, los hermanos del Señor y Pedro? ¿O es que los únicos que en la obra de Dios tienen que trabajar por su cuenta para ganarse el sustento somos Bernabé y yo? ¿Qué soldado tiene que pagarse los gastos mientras sirve en el ejército? ¿A qué agricultor se le priva el derecho de comer de lo que ha cosechado? ¿A qué pastor de ovejas no se le permite tomar de la leche del rebaño? Y no crean que solo los hombres opinan que es justo que se concedan esos privilegios. La ley de Dios lo dice también. La ley que Dios dio a Moisés dice que no se debe poner bozal al buey para evitar que coma del trigo que está trillando. ¿Creen que Dios tenía en mente solo a los bueyes cuando dijo esto? ¿No estaría pensando también en nosotros? Claro que sí. ¿Quiere decir que el obrero cristiano debe recibir salario de los individuos a quienes ayuda? ¿A los que aran y trillan debe permitírseles alentar la esperanza de recibir parte de la cosecha? Nosotros hemos plantado la buena semilla espiritual en ustedes. ¿Será demasiado pedir que en cambio recibamos de ustedes el sustento? Si otros disfrutan el bien merecido privilegio de recibir de ustedes el sustento, ¿cuánto más deberíamos disfrutar nosotros? Sin embargo, jamás hemos ejercido este derecho. Al contrario, trabajamos en otras cosas para ganarnos el sustento y para que no vayan a perder interés en el mensaje de Cristo. Dios dijo a los que servían en el templo que podían tomar de los alimentos como dádivas al Altísimo llevan al templo, y los que trabajan en el altar de Dios tomarán una porción de los alimentos que se preservan como sacrificio. De igual manera, el Señor ha ordenado que los que practican el Evangelio reciban el sostén de los que aceptan el Evangelio. Sin embargo, jamás les he pedido ni un centavo. No les estoy escribiendo para que de ahora en adelante me den dinero. En realidad prefiero morirme de hambre antes que perder la satisfacción de predicarles gratuitamente.
No me enorgullece ni me enorgullezco de predicar el Evangelio, porque tengo esa encomienda como una obligación, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré del Señor. Pero si eso no es el caso, porque Dios me escogió y me dio esta sagrada encomienda, y no puedo negarme a ella. Entonces, bajo esta circunstancia, ¿cuál es mi recompensa? Mi recompensa es la satisfacción extraordinaria que siento por predicar el Evangelio sin serle una carga a nadie, sin demandar jamás mis derechos. Esto tiene una gran ventaja. Como nadie me paga, a nadie estoy amarrado. No obstante, voluntaria y alegremente me convierto en siervo de cualquiera para ganarlo para Cristo. Cuando ando con los judíos soy como uno de ellos, para que escuchen el Evangelio y se entreguen a Cristo. Cuando ando con los gentiles que guardan las costumbres y ceremonias judías, no discuto, aunque no estoy de acuerdo con ellos, porque deseo ayudarles. Cuando ando con los paganos trato de llevarles la corriente, desde luego, siempre que no vaya en contra de las normas cristianas. Pero llevándoles la corriente les gano la confianza para poder conducirlos a Cristo. Cuando estoy con la gente de conciencia sensible, no me las doy de sabio, ni los hago lucir insensato, porque lo que me interesa es que estén dispuestos a dejarse conducir por Cristo. En otras palabras, trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas. Hago esto para darles el Evangelio y también para alcanzar yo mismo la bendición que uno alcanza cuando guía un alma al Señor. En una carrera varios son los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran para ganar. Para ganar en una competencia uno tiene que abstenerse de cualquier cosa que le impida estar en las mejores condiciones físicas. Sin embargo, un atleta se esfuerza para ganar una simple cinta azul o una copa de plata, mientras que nosotros nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Por lo tanto, corro hacia la meta con un propósito. En cada paso, peleo para ganar, no como los que en la contienda juguetean, como atleta. Me golpeo el cuerpo, lo trato con rigor para que aprenda a hacer lo que debe, no lo que quiere. De lo contrario, corro el riesgo de que después de haber alistado a otros para la carrera, yo mismo no esté en buenas condiciones y me eliminen.